para siempre en nuestros corazones. Bienvenidos a su programa Familia Formadora de Personas, otro programa más de la serie, otro programa más donde queremos compartir una serie de tips, una serie de granitos de arena para que podamos ir entendiendo poco a poco pues esa misión que el Señor nos ha dado, esa misión que el Señor nos ha dado, el estar en familia, el ser padres, el ser madres. Así que, como siempre, jueves a jueves tratamos de entregarles a ustedes otro programa más de esta serie. Miren, hoy queremos hacer un programa muy especial y sobre todo vamos a dedicar este programa a la memoria de nuestro querido Oscar Castellanos, el querido Chorrito, el fundador de este programa, con Mirna Castellanos. Él estuvo cumpliendo hace poco años, así que le mandamos una felicitación de cumpleaños hasta donde está, ahí en el cielo, nuestro querido Chorrito, nuestro querido guía, que tanto se preocupó por todos nosotros, que tanto amor que nos entregó. Así que por fe sabemos que estás en la presencia del Señor y por fe sabemos que siempre estás pendiente de todos nosotros, que así como nos guiaste, nos entregaste tanto amor, nos enseñaste a servir, nos enseñaste a servir sin poner condiciones. Así que pues donde te encuentras con tanto amor ya en presencia del Señor, pues te mandamos un gran abrazo, que estuviste cumpliendo años este fin de semana pasado, así que nuestro querido Chorrito, de parte de Mirna y de parte mía y de parte de todos los de la radio, pues mandamos nuestro abrazo sincero y nuestras muestras de gran amor para ti. Primero vamos a comenzar este programa poniéndolo siempre en manos de nuestro Señor para que sea Él el que lo tome, el que lo lleve hacia donde está. Así que les pido que donde estén pues me acompañen en una oración. Si pueden cerrar los ojos pues excelente, si no pues solo les pido que me acompañen. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Bendito y alabado seas, Señor, bendito y alabado seas por siempre. Te damos gracias primero por todas los cuidos, por todos los detalles, por todo tu amor que nos das en el día a día, porque cómo nos demuestras todo el amor inmenso que nos tienes, porque nos has permitido amanecer, porque nos has permitido ver la luz del día, porque nos has permitido refrescarnos con esa agua que nos mandaste, mi Señor. Hoy queremos implorar también a tu Espíritu Santo para que nos envíes a todos los que estamos en sintonía de este programa, así como los que nos van a escuchar más adelante a través de las redes sociales. Queremos pedir que derrames tu Espíritu Santo a través de ese soplo del viento para que llegue a los corazones de cada uno de mis hermanos que nos escuchan, a cada una de las personas que están ahí pendientes de este programa y que sabemos que a través de él tú estás mandándoles mensajes que solo tú sabes a dónde van, hacia dónde van a anidar y van hacia donde tú quieres, mi Señor. A ti, mamita María, la que siempre está intercediendo, la que siempre está pendiente por nosotros, así como a tu esposo San José, que siempre está en el silencio, escuchando y guardando las cosas. También podemos en las manos de ustedes para que intercedan por este programa, para con su Hijo, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, miren, hoy vamos a tratar de desarrollar un tema muy interesante y precisamente se trata de padres y madres. Hoy vamos a desarrollar el tema honrar a tu padre y a tu madre. Vamos a hacer un programa y lo vamos a basar mucho en las lecturas de la Biblia, en las lecturas de la palabra del Señor, para que a través de esas lecturas que vamos a ir haciendo a lo largo de este programa nosotros podamos ir entendiendo, nosotros podamos ir descubriendo lo que el Señor en su inmensa sabiduría nos ha dejado y nos está poniendo. Y estos mensajes que a veces, estas lecturas que son hace tanto tiempo, más de 2000 años, mucho más todavía, son incluso en este momento y en esta situación de la sociedad, son tan actuales, son tan, como les dijera, son tan que es como que nos hablara para lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces fíjense que veamos, pongamos en sintonía esto. Miren, la primera pequeña sociedad que Dios le regala al ser humano es la familia. O sea, Dios quiso que nosotros como personas no fuéramos entes individuales y no nos desarrolláramos individualmente cada uno, sino que nos pone a una familia.
a una familia donde nosotros nacemos, a una familia donde nosotros vamos a crecer, una familia donde posteriormente vamos a salir a formar otras familias, e incluso nuestra familia dentro de nuestra comunidad como hermanos. Pero hoy nos vamos específicamente a la familia que tiene a su padre, a su madre y a sus hijos. Entonces, ¿qué función desempeñamos cada uno dentro de esta familia? Y es lo que tenemos que descubrir en la palabra de Dios. Miren, en la familia, propiamente, los padres, mamá y mamá, son los representantes de Dios ante esa familia. O sea, por eso es que el Señor mandó un mandamiento específico y puso en un lugar de privilegio a los padres. Fíjense qué interesante, y les repito, nosotros en nuestra familia que hemos formado, donde está papá y mamá, o sea, nosotros como esposos formamos una familia, decidimos formar una familia, ahí estamos como padres. ¿Qué función tenemos primordialmente en el plan de Dios? Somos los representantes de Él. Y por eso es que les hemos dicho hasta la saciedad en este programa que el Señor ha confiado en nosotros y nos ha puesto a nuestros hijos, hemos dicho, para que a través de nosotros nuestros hijos puedan llegar a conocer lo que es el verdadero amor de Dios. Entonces, la responsabilidad de nosotros como padres es bien grande. Entonces hoy le vamos a dar vuelta un poco a eso y nos vamos a poner también en el lugar de los hijos, en el lugar de los hijos y vamos a descubrir aquel mandamiento que nos dice honrar a tu padre y a tu madre. Pero vamos a tomar una lectura para que nos comience a descubrir este panorama y para que a través de ella podamos nosotros ir entendiendo y ir descubriendo la voluntad de Dios en su palabra para lo que es una familia, para lo que son los padres y madres y para la responsabilidad que nosotros como hijos tenemos. Esta lectura la vamos a encontrar en Sirácida, en el capítulo 3, versículos del 1 al 8. Sirácida, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. La palabra de Dios nos dice: hijos, óiganme, les habla su Padre. Sigan mis consejos y se salvarán, porque el Señor quiso que los hijos respetaran a su Padre. Estableció la autoridad de la madre sobre sus hijos. El que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados. El que honra a su madre se prepara a un tesoro. Sus propios hijos serán la alegría del que respeta a su padre. El día en que le implore, el Señor lo atenderá. El que respeta a su madre tendrá larga vida. El que obedece al Señor será el consuelo de su madre. Servirá a los que les dieron la vida como si sirvieran al Señor. Actúa así, honra a tu padre de palabra y hecho, y su bendición se hará realidad para bien tuyo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura descubrimos tanta sabiduría, y esta lectura es como nuestra misión, llamémosle así, como hijos. Nuestra misión en esta lectura de Sirácida podemos descubrir básicamente nuestra misión y lo que el Señor quiere para que nosotros, como actuemos nosotros como hijos. Fíjense que aquí hay una promesa bien interesante, y donde el Señor dice que el que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados. Ya se pusieron a meditar esta palabra, y si no la han oído, vuélvanla a leer, medítenla, y van a encontrar esta promesa que el Señor nos está haciendo. Esta promesa que Dios mismo nos hace. Esta promesa que Dios mismo nos da. Pero fíjense qué interesante, y lo remata con una segunda promesa: el que honra a su madre se prepara para un tesoro. Hay una parábola más adelante ya en los evangelios donde se habla de que cómo es el cielo, y dice Jesús dentro de esa parábola, compara el cielo como un tesoro, que cuando alguien lo descubre, vende todo lo que tiene, compra ese terreno para tomar ese tesoro. Y después de descubrir ese tesoro, le entiende. ¿Cuál es el tesoro del que está hablando el Señor? Es el cielo mismo. Entonces quiere decir que el que respeta a su padre y el que honra a su madre, primero obtiene el perdón de los pecados. Y el obtener el perdón de los pecados, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que nos está diciendo que se encuentra un tesoro. ¿Y cuál es el tesoro? El cielo. Recuérdense que nadie va a llegar ante el Padre si está lleno de pecado. Entonces fíjense qué importante es el hecho de honrar a padre y a madre.
Pero aquí hay una parte bien importante. En ninguna parte de esta lectura nos pone condiciones. En ninguna parte de esta lectura nos dice, hijos, van a honrar a su padre y a su madre siempre y cuando sus padres sean así y así. No, el Señor no nos pone esas condiciones. No nos dice solamente si sus padres han sido amorosos o si sus padres han estado atendiéndolos de esta u otra forma. No, simple y sencillamente nos da un mandato a nosotros como hijos. Y ese mandato que nos da es respetarlo, obedecerlo, servirlo, actuar como Dios lo haría, como Jesús lo hizo. Fíjense qué interesante, en esta lectura hemos descubierto tantas cosas y en esta lectura podemos pasar muchos programas tratando de ir desgustando y analizando lo que el Señor nos dice para nuestras responsabilidades para con nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Quiere decir que nosotros tenemos una responsabilidad para con nuestros padres. Quiere decir que nosotros también tenemos que ir descubriendo todo eso. Todo lo contrario, lo que nos está vendiendo lastimosamente el mundo hoy en día. Miren, el mundo hoy en día nos está diciendo de que tenemos que llegar hasta cierta edad y a veces muchos hijos no están siendo respetuosos con sus padres. Ya los consideran aquellos viejos que tanto molestan, ya los consideran aquellos que son un estorbo, aquellos que les ponen condiciones. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos dice que si nosotros honramos también a nuestro Padre de palabra y hecho, nos dice que la bendición de Él se hará realidad para bien de nosotros. O sea que a nosotros esa bendición nos será dada. Esa bendición que tanto nos andamos buscando nosotros. ¿Qué significa la bendición? Significa estar en paz con el Señor. Significa que nosotros podamos hacer vida lo que el Señor nos ha dado. Entonces el hecho de honrar a padre y a su madre lleva a un montón de situaciones que nosotros a lo largo de la vida tenemos que ir descubriendo. O sea que las generaciones actuales se enfrentan muchos desafíos en cuanto a mantener, por ejemplo, intacto el hogar, atender las necesidades de los hijos, cuidar a los padres ancianos. Todo esto en medio de esta vida tan alocada que tenemos. Muchas veces no tenemos ni siquiera tiempo, a veces ni para comer, salimos de madrugada, regresamos casi en la noche, llegamos cansados. Entonces, en este tipo de vida que nosotros estamos llevando, la relación con nuestros padres a veces sufre grandemente. Hay una desproporción entre esta relación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces hijos y padres a menudo viven muy lejos, se comunican poco, llega el momento donde lo único que los están como manteniendo unidos son aquellos recuerdos de la niñez, aquellos recuerdos de cuando estaban pequeños, de lo que hacían con ellos. Entonces, ¿qué es lo que queremos en este programa? En este programa queremos que ustedes encuentren la inspiración en la palabra de Dios para comenzar y descubrir y cómo mejorar esa relación que probablemente por el ajetreo del día, por su trabajo, porque no estamos ya viviendo en la misma casa, esa relación de alguna u otra forma se ha ido enfriando. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces aquí nos vale y podemos preguntarnos una cosa bien interesante. ¿Qué significa honrar a mi padre y a mi madre? O sea, tenemos que también descubrir qué significa ese honrar. Miren, primero, honrar a su padre y a madre es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Entonces, quiere decir que honrar a padre y madre son acciones que resultan de una actitud realmente interna que tenemos que tener nosotros para con esto. ¿Qué significa honrar? Significa venerar, significa apreciar, significa querer, significa amar, significa valorar. ¿Qué significa honrar? Mira, honrar es darles el respeto que se merecen. No solo por los méritos que han hecho, sino que por el hecho de que Dios te lo escogió a ti como tus padres. Y aquí viene la contraposición. Hay algunos probablemente que no estén de acuerdo con las decisiones, por ejemplo, en el trabajo, con las decisiones del jefe de su trabajo. Pero aún así, cuando nosotros estamos trabajando en una situación y el jefe, por ejemplo, nos da una orden, a veces nosotros no estamos de acuerdo, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer de nuestro trabajo siendo él el jefe? A veces tenemos que respetar la posición como tal. A nosotros como hijos nos pasa de forma similar.
En todas las edades que nosotros tenemos, nuestros padres siempre van a ser nuestros padres, ya sea que nosotros tengamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, no sé cuántos años. Y si tenemos a nuestros padres todavía, tenemos que respetarlos, tenemos que honrarlos. No importa si nuestros padres lo merecen o no lo merecen. Simple y sencillamente es un mandato del Señor que nos da. Entonces, Dios mismo nos exhorta a honrar a nuestro padre y nuestra madre. Entonces, ¿cuál es el valor de honrar a nuestros padres? Es tan grande, tan inmenso, como para que Dios mismo lo incluyera en esos 10 mandamientos de la ley de Dios, de esos mandamientos que le entregó al mismo Moisés. Dios mismo se los entregó. Fíjense que somos un poco curiosos y nos vamos a ver a lectura en el Éxodo, en el capítulo 20, versículo 12. La palabra del Señor nos dice: respeta a tu madre y a tu padre para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En Éxodo está ese respeto. Y vuelvo e insisto, y vuelvo, repito, y esta vez no nos cuadra un poco, porque no dice y no pone condiciones. O sea, una vez reflexionando sobre esta lectura, decíamos, bueno, ¿cuáles son las condiciones? No hay condiciones. Pero ¿qué quiere decir esto? Y entender esto es bien difícil, sobre todo si nosotros como hijos de alguna u otra forma no hemos tenido una relación buena con nuestro padre, con nuestra madre, por lo que sea. O sea, por ejemplo, en mi caso, mi papá biológico prácticamente yo no lo conocí. O sea, no conviví con él. Él se fue de la casa y prácticamente mi mamá fue la que se convirtió en madre y padre a la vez. Pero mi relación con mi padre fue bien fría. Prácticamente no hubo ninguna relación. Entonces, entender eso, por lo menos en el caso para mí, fue un choque bien difícil, llegar a entender y llegar a comprender eso. Pero recuerdo una reflexión que Mirna decía: es que el Señor te va a preguntar en su momento si honraste realmente a tu padre y a tu madre. A vos te va a preguntar, no te va a preguntar qué es lo que hicieron ellos. Las cuentas que ellos hicieron son aparte. Las cuentas de cada quien las va a hacer ellos con Dios mismo. Entonces, mi cuenta con el Señor es qué es lo que yo hice. ¿Qué es lo que yo hice con lo que me daba la palabra del Señor, con las enseñanzas que me dio el Señor? Entonces el Señor me dice, se lo repito, respeta a tu madre y a tu padre. ¿Por qué tengo que respetarlos? Porque el mismo Señor nos dice: para que se prolongue tu vida sobre la tierra, para que se prolongue tu vivir, para que seas libre de pecado y para que puedas descubrir un tesoro en el cielo. ¿Se dan cuenta? Entonces, quiere decir que las cuentas sobre mi relación con mis padres es mía únicamente. La relación de mis padres conmigo o con el prójimo son de él con Dios. Esa es la diferencia. Entonces, entender eso es lo que nos va a llevar y lo que nos va a ir haciendo poco a poco en ese proceso de conversión que dura toda la vida y que va a llegar hasta el momento en que nosotros partamos, nos durmamos hacia la presencia de nuestro Señor. Entonces, pero esto mismo de honrar a ese padre y a esa madre también lo encontramos no únicamente en el Antiguo Testamento, donde está en Éxodo, sino que también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en Efesios, en el capítulo 6, versículo 1 al 3, donde dice la palabra del Señor: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta es palabra de Dios. Miren qué interesante. Te lo vuelve a repetir. Hemos encontrado 3 lecturas donde te dice lo mismo. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Quiere decir que si es tan importante entender eso, es tan importante vivir eso, que en la misma palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, se nos presenta, hasta ahorita hemos visto en 3 ocasiones, y hay muchas más donde lo dice. Pero miren qué interesante, miren qué profundo es esta parte. O sea, que quiere decir que nosotros como hijos no nos corresponde juzgar. O sea, quiere decir que nosotros como hijos tenemos que aceptar a nuestros padres.
A veces, como les digo, cuando la relación no ha sido muy buena, a veces es bien difícil entender esto humanamente. Pero recuérdense que nosotros, dice el Señor, en esta tierra, no somos de esta tierra, sino somos de Él, dice el Señor. Y si tú que me estás oyendo en este programa has entrado en los caminos del Señor, vas a entender que el Señor te va poniendo en diferentes situaciones, lugares y circunstancias para que tú vayas poniendo en práctica lo que te dice la palabra del Señor. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir ahorita a una pequeña pausa y ya regresamos desarrollando este tema. La familia es la alegría del amor. El respeto y la esperanza, el amor y la alegría de vivir, la belleza de la vida, con sus días, con sus noches, que admitir, el deseo de ser alguien para transformar el mundo con valor, y ese sueño tan bonito de ayudar a los que sufren el dolor. Todo lo aprendí en la familia, todo lo aprendí en el hogar, todo lo aprendí en la familia, todo lo aprendí en el hogar. El valor del sacrificio, la razón del compromiso y la fe, la sinceridad en todo, el perdón y la alegría de volver, el hacer de los problemas un motivo de familia y unidad, el gozar de cada triunfo de los grandes y pequeños por igual. Todo lo aprendí en la familia, todo lo aprendí en el hogar, todo lo aprendí en la familia, todo lo aprendí en el hogar. Y aunque digan lo que quieran, la familia para siempre vivirá. Es la escuela de la vida, insustituible como la verdad. La familia es nuestra herencia, don de Dios y privilegio del amor, donde una mujer y un hombre hacen más fecunda y plena la creación. Todo lo aprendí en la familia, todo lo aprendí en el hogar, todo lo aprendí en la familia, todo lo aprendí en el hogar. La familia es la alegría del amor. Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas. Como dice, la familia es el reflejo del amor. O sea, miren, entonces fíjense bien, hemos encontrado que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ahí está el concepto de honrar a padre y a madre, y hemos descubierto que no nos pone condiciones, simple y sencillamente es un mandato, pero ese mandato lleva una promesa, y esa promesa es perdonar nuestros pecados y descubrir un gran tesoro, y ese tesoro es
El cielo, porque el mismo Señor nos lo descubre más adelante. Fíjense que era tan fuerte esta parte, es un mandato tan fuerte, es un mandato tan especial, que en el Antiguo Testamento, en el hablar mal de los padres de uno o rebelarse contra los mandatos de nuestro padre, resultaba en la pena capital. Imaginen qué fuerte. Nosotros hoy en día como que no lo podemos captar con tanta evolución, digamos, entre comillas, que ha tenido la humanidad, pero en el Antiguo Testamento así estaba hecho, así estaba descrito. Y si no me creen, vayámonos a Éxodo en el capítulo 21, versículos del 15 al 17. Éxodo capítulo 21, versículo del 15 al 17. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Nos dice: el que le pegue a su padre o a su madre muera sin remedio. El que rapte a una persona, la haya vendido o esté en su posesión, muera sin remedio. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren qué fuertes las palabras que encontramos en la Biblia. Miren qué fuerte lo que nos está diciendo en el Éxodo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 21. Es fuerte lo que nos está diciendo, porque nos dice de que prácticamente el que le pegue, el que lo maldiga, va a morir. Y recuerden que en la Biblia la palabra muerte, la palabra morir, es que estamos condenándonos a una vida completamente alejada de Dios. O sea, si estamos con Dios, vamos hacia la vida eterna, pero si estamos alejados de Dios, vamos a vivir eternamente alejados de nuestro Señor. Y esto es nada más que eso, es un pecado grave. Y nos dice también, hemos descubierto que aquellos que honraban a su padre y a su madre eran bendecidos abundantemente. Y es que fíjense que aunque nosotros ya no estemos, como les digo, bajo la autoridad de nuestros padres, no podemos ignorar ese mandamiento que Dios nos da de honrar a nuestros padres y madres. Entonces, aún Jesús, fíjense, siendo el Hijo de Dios, se sometió él mismo a sus padres terrenales y se sometió él mismo a su Padre celestial. ¿Se recuerdan aquello de que hágase en mí según tu palabra? O sea, el Señor sufrió mucho, pero él sobre todo obedeció a pesar de todo a su Padre celestial. Y él también obedeció a sus padres terrenales. O sea, Jesús mismo nos dio como la pauta para hacer esto. Entonces, el mandamiento de honrar a los padres es el único, como les digo, mandamiento con promesa. Porque la promesa que hemos leído es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, quiere decir que Jesús mismo entendía perfectamente el significado de honrar a su padre y a su madre. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren, él mismo inmortalizó en la cruz esa solicitud por María, su madre. ¿Cómo lo inmortalizó? Al pedirle a aquel joven discípulo, al joven discípulo Juan, que él se encargara de ella. Entonces, pero, ¿qué significa honrar a nuestro Padre en nuestros días? En esto, hagámoslo actual estas palabras, porque hemos visto lo que pasaba antes, cómo lo hacían, todas las consecuencias, pero hagamos actual esto. ¿Qué significará en este momento y en esta época de nuestra vida, en esta época del mundo, el honrar a nuestros padres? Fíjense que honrar a nuestros padres es como reconocer que son personas de peso, que son personas que están enriquecidas de valor y que son personas de gran importancia. O sea, tenemos que darles en estos días la misma virtudes, cualidades de la época anterior. Yo sé que en estos días hemos visto y las noticias nos han mostrado tantas situaciones y tantos casos bien difíciles. Ya hemos visto padres y madres donde han metido la pata hasta el fondo. Padres y madres donde no se quieren hacer responsables de sus hijos. Padres y madres donde no respetan adecuadamente a sus hijos. Hemos visto tantas cosas lastimosamente, y es que el enemigo está atacando grandemente a la familia. A través de este programa hemos dicho tantas veces que el enemigo está atacando fuertemente a esa comunidad de amor, a esa comunidad que en el plan de Dios es perfecta. Entonces, nosotros tenemos que tomarnos fuertemente de la mano del Señor, porque tomados siempre de la mano del Señor somos vencedores. Si nosotros
definitivamente nos alejamos de la mano del Señor, créanme que cualquier problema, cualquier dificultad o cualquier situación de la vida que les presente, nos va a hacer que nos vayamos alejando más de Él. Entonces, Jesús mismo nos vino a enseñar, y parte de lo que vino a decir es, nos explica y nos dice cómo honrar a nuestros padres. Esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, versículo 4. Veamos lo que nos dice San Mateo, capítulo 15, versículo 4. Nos dice la palabra del Señor. Pues Dios ordenó, cumple tus deberes con tu padre y con tu madre. Y también el que maldiga a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. Esta es palabra de Dios. El mismo Jesús nos pone lo que Dios ordenó. Cumplir con nuestros deberes para con nuestro padre y con nuestra madre. Ahí está todo. Entonces, ahí está. Entonces, este es uno de los mandamientos que recibieron una explicación incluso más detallada de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Jesús nos explicó detalladamente qué significaba esto. Fíjense que, ¿qué significa, por ejemplo, honrar a padre y a madre? Significa obedecerles. Entonces, Jesús mismo, ¿a qué vino? Vino a obedecer. Él era Dios. Sin embargo, obedeció a su padre terrenal, José, que era un carpintero. Vean el choque que podemos tener humanamente nosotros. Un Dios, creador de todo, vino a la tierra, se hizo tan pequeño y sabía que su padre terrenal era José. Era un carpintero. Entonces, Jesús mismo obedecía a ese Padre. Cumplía lo que mandaba la palabra de Dios. Y entonces, ese mismo Dios le obedecía a una mujer sencilla, a una mujer de pueblo, a una mujer tan humilde que callaba las cosas y lo guardaba en su corazón. Ese Jesús, que era divinidad, que era Dios, obedecía también a su madre. Pongámoslo más en base a lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces leamos San Lucas en el capítulo 2, versículo 51. San Lucas capítulo 2, versículo 51. La palabra del Señor nos dice, Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas las cosas en su corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siguió obedeciéndoles. Y esta lectura es la que se da después de que él va en la caravana y se pierde. Pero ese se pierde es porque hay que poner en contexto el hecho de que antes en las caravanas eran los hombres, iban adelante, después venían las mujeres en las caravanas y al final venían los niños. ¿Por qué? Porque los hombres iban al frente por cualquier ataque o asalto que estuvieran. Ellos se encargaban de defender a su familia. Entonces, claro, en ese concepto, no es como ahora que nosotros los papás vamos con los hijos hasta agarrados de la mano. No, el concepto era diferente. Por eso es que San José y por eso es que la Virgen no se habían dado cuenta que él se había quedado en el templo, porque no estaba perdido, sino que estaba en el templo. Ahora imagínense, San José y la Virgencita María regresan ellos solos a buscar a su hijo. Dejan la caravana y regresan solos. Viajar solo en esa época no era tan fácil como uno cree. Así que hay que tener cuidado con estas partes. Entonces, el hecho de obedecer a padre y a madre, así lo maneja. Fíjense que en el idioma griego, por ejemplo, la palabra obedecer significa escuchar. Lo que es obedecer en griego, y lo pueden buscar, significa escuchar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En general, miren, la voluntad del Padre debería ser ley para nosotros como hijos. La autoridad del Padre es como la autoridad de Dios que se proyecta en nuestra propia familia. O sea, una obediencia tal pareciera que es una obediencia absoluta, pero aún si recordamos lo que el apóstol San Pablo escribió a los colosenses, dice que la obediencia de los hijos a los padres debe ser en todo. Pero también en Efesios más adelante dice que hay una aclaración. La obediencia, dice, de los hijos a los padres está limitada a lo que es el Señor. O sea, que en otras palabras, ¿qué quiere decir? Que un hijo está en la obligación de obedecer a sus padres cuando lo que se le pide va en contra de lo que Dios
el Señor nos dice en su palabra. Y esto quiere decir, hay que poner en conciencia las prioridades de la vida. Primero es Dios mismo. Dios mismo ha delegado a tus padres, porque a través de ellos tú vas a reconocer a nuestro Señor. Pero estos padres, a través de lo que te digan, no pueden ni deben ir en contra de lo que es la voluntad de Dios. Tú tienes que obedecer primero a Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, miren, lastimosamente hoy se está escuchando mucho de padres de familia donde no les inculcan una religión a nuestros hijos, donde no les quieren dar el conocer del camino del Señor. ¿Por qué? O sea, porque hay tantas teorías, tantas cosas que se han dicho hoy en el mundo, que lastimosamente se ha perdido esta situación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos padres lastimosamente están yendo en contra de la voluntad del Señor. No le están enseñando a sus hijos lo que es el Señor mismo. Pero sí, nosotros hemos visto muchos jóvenes, adolescentes, muchos jóvenes pequeños, donde a través de ellos el Señor va actuando para que incluso esos mismos padres lleguen a los pies del Señor. Entonces, no tenemos que perder de óptica lo que son las prioridades en nuestra vida. La principal prioridad de nuestra vida es el Señor. El Señor mismo es la prioridad de nuestra vida, lo que dice su mandato. Pero tenemos que también nosotros descubrir lo que nos manda el Señor a través de leer su palabra, a través de ver, ir a la iglesia, a través de confesar. Todo el proceso que nos manda la iglesia es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, quiere decir que honrar a padre y madre significa obedecerles, siempre y cuando ese obedecerles no vaya en contra de lo que dice la palabra del Señor, de lo que dice y lo que enseña nuestro Señor. Pero honrar a padre y a madre significa también respetarlos. En segundo aspecto, significa obedecerles y significa también respetarlos. ¿Qué es el respeto? Respeto, si lo buscamos en un diccionario, nada más que tenemos que considerarlos, tenemos que venerarlos, tenemos que acatar lo que Él diga y tenemos que tenerles una deferencia para ellos. Honrar a padre y a madre es algo más que simplemente seguir instrucciones, sino que es respetarlo a ellos también como personas que son. Es el lenguaje que nosotros usamos, son los gestos que tenemos, el trato que les damos cuando nuestros padres fallan, cuando nuestros padres se equivocan. Todo debe estar saturado de respeto. O sea, sencillamente no debemos ofender a nuestros padres bajo ninguna circunstancia. Miren, aquí me voy con los jóvenes también. A veces los jóvenes tienen edades que van en la adolescencia y la preadolescencia, que son edades bien difíciles. Y en ese momento nosotros nos creemos dueños del mundo. Y entonces cuando nuestros padres nos quieren corregir, nos ponen límites, nos ponen restricciones, a veces nosotros nos peleamos con ellos, hacemos mala cara, le damos la vuelta. Los dejamos hablando solos. Miren, hoy en día irrespetamos tanto a nuestros padres, e incluso los padres irrespetan a nuestros hijos cuando están en una reunión que van a comer algunas pupusitas o están sentados en un restaurante comiendo y la familia no está platicando entre ellos, sino que están chateando. De eso se trata el respeto a nuestros padres. Tenemos que darle la importancia que ellos tienen. Tenemos que darle la importancia de que ellos tienen dentro de nuestra vida. Pero también honrar a padre y madre significa que hay que cuidarlos. O sea, fíjense que en Eclesiásticos, por ejemplo, en el capítulo 3, versículos del 12 a 16, habla mucho de la condena severa que se da al que abandona al padre o a la madre. Y ahí en esa lectura ustedes la pueden ir a buscar, se pueden encontrar que no se podemos recibir, por ejemplo, las bendiciones de Dios a aquellas personas que abandonen o desprecien a su padre y a su madre. Y aquí me quiero detener un poco. Aquí me quiero detener un poco porque también hoy en día se está dando mucho esta situación. Nosotros hemos visto tantos testimonios cuando van a los asilos, por ejemplo, cuando uno va a los asilos encuentra tantos ancianos abandonados que uno cree que prácticamente no tienen a nadie, pero cuando uno empieza a platicar con ellos, se da cuenta, por ejemplo, que tuvieron 9 hijos, que tuvieron 5 hijos, y uno les pregunta, ¿y sus hijos qué les pasó? No sé, unos se fueron para fuera del país, otros, la última vez que supe, vivía en el oriente, vivía en Santa Ana, no sé, en cualquier lado.
pero ya no los visitaron. Ahí los dejaron tirados. Miren, y esto sí, ustedes tienen que tener cuidado, porque ustedes como hijos básicamente se están condenando, y se están condenando a muerte. Y como digo, no lo digo yo, sino que lo dice la palabra del Señor. El Señor en su palabra dice esto. No van a recibir las bendiciones de Dios, porque ese es un mandato que les está diciendo. Hemos visto tantos testimonios de eso. Tantos testimonios donde, por ejemplo, ya cuando el viejito, la viejita aquella que los cuidó, llega un momento de que por su misma situación de ancianidad, ellos básicamente ya no pueden suplir sus mismas necesidades. Por ejemplo, ya no pueden ir al baño, ya no pueden limpiarse ellos solos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces, cuando uno se acerca a estos viejitos, a veces hieden, a veces tienen mal olor, pero por sus mismas características, por alguna enfermedad, por lo que sea. Entonces, en esos momentos es donde nosotros como hijos tenemos una gran responsabilidad de cuidarlos, de honrarlos, de darles nuestro amor, porque ellos lo que realmente necesitan es nuestro amor. Por ejemplo, cuando va de platicar y ellos nos cuentan una y otra vez lo mismo. Entonces, honrar al padre y a madre es algo más que únicamente portarse bien, porque es algo más que eso, es algo más que simple y sencillamente darle el amor que ellos realmente necesitan. Entonces, además de tratar a nuestros padres con buenas palabras y de obedecerlos, hace falta, tenemos que ir a lo práctico. Tenemos que ir incluso muchas veces al tema del sostén material, por ejemplo. Tenemos que apoyarlos cuando ya ellos están en su ancianidad, por ejemplo. Entonces, miren qué interesante todo esto. O sea, la vida al final de cuentas da tantas vueltas. Y los que hoy somos hijos, por ejemplo, si Dios nos bendice, obviamente vamos a ser padres. Y si vamos más adelante, aquellos a los que nosotros cuidamos, nos van a cuidar a nosotros también. Entonces, todo esto es básicamente de lo que se trata. Entonces, ¿qué significa, resumiendo, honrar a padre y a madre? Significa obedecerles, significa respetarlos y significa cuidarlos. Entonces, como les digo, es un mandato que el Señor nos da. Y en ese mandato que el Señor nos da, prácticamente lo que estamos ahí descubriendo es una promesa. Y una promesa que no se nos debe olvidar en nuestro caminar, que vamos nosotros hacia nuestro Señor. ¿Qué podemos decir? ¿O cómo podemos ir como resumiendo? ¿Cómo podemos nosotros ir como tratando de entender lo que el Señor nos dice? Miren, ¿qué nos dicen nosotros los hijos? A nosotros los hijos nos hemos desarrollado tanto, pero ¿a qué los queremos invitar con este programa? ¿A qué los queremos invitar con su programa? Los queremos invitar a que ustedes como hijos reflexionemos sobre los mandatos que nos da la ley de Dios, sobre el mandato de honrar a padre y a madre. Que reflexionemos como este mandamiento con promesa. Imaginémonos, por ejemplo, subir la cuesta del Calvario con nuestros padres en mente. Imaginémonos, por ejemplo, que al llevar frente a esas 3 cruces, cuando el Señor estaba ahí crucificado, podamos contemplarlo, que podamos admirar a Jesús, quien, aunque rodeado de tanta penumbra, de tanto sufrimiento, iluminó el futuro de su madre poniéndola bajo el cuidado de su discípulo amado. Entonces, inspirados nosotros en este gran ejemplo, debemos bajar en la búsqueda de nuestros padres con la ayuda de Dios y decidamos ser hijos e hijas amantes, como lo fue Jesús. Este ejemplo, digamos, como que es el más clásico. A pesar de todo, a pesar de su sufrimiento, a pesar de que estaba cansado, a pesar de que el Señor estaba a punto de morir, cuando Él estaba crucificado, cuando Él estaba ahí en la cruz, cuando Él estaba en esa situación, incluso ahí, el Señor mismo pensó en su madre. Y el Señor mismo pensó, porque en esa época, si María quedaba completamente sola, prácticamente era viuda, no tenía su hijo, no tenía ningún soporte, no tenía a dónde irse. Por eso es que se le encarga al discípulo amado, por eso es que Juan se va con ella y él se la cuida.
Pero se dan cuenta de que lo importante de todo esto es el hecho de que aún a pesar de todo el sufrimiento, que estaba a punto de morir y todo eso, Jesús mismo siempre se acuerda de su madre. Qué ejemplo más lindo y qué más divino de que nosotros como personas podamos descubrir esto. Pero también queremos aconsejarle un poco a los padres, a esos papás que deben de ser los primeros educadores cristianos para con sus hijos. En la familia únicamente debería de haber buen entendimiento entre papás e hijos. Si Dios, claro, está ahí presente, y entonces en ese hogar tenemos que, a través de la presencia de Dios en nuestro hogar, debemos de saber que en nuestro hogar debe haber amor, respeto y alegría. Entonces el reto para ustedes como padres de familia también es grande, porque la responsabilidad de ustedes para con sus hijos es darles a conocer a través de ustedes lo que es el Señor mismo, lo que es la voluntad de Dios. Entonces, el compromiso también de nosotros como padres es fuerte. Y si no lo hacemos, estamos faltando a el mandato que Dios nos da. Estamos faltando a la confianza que el Señor nos tiene. Estamos faltando a esa confianza que el Señor nos da cuando nosotros confió tanto que nos entregó a uno de los hijos de Él para que a través de nosotros podamos cuidarlos, podamos llevarlos hacia el encuentro con el Señor. Así que el compromiso no es únicamente de un lado para el otro, sino que es mutuo. Y recordemos, en este proceso de conversión, todas las cuentas que nosotros vamos a dar son individuales. Entonces, hagamos lo que nos corresponde a nosotros, ya sea como hijos o ya sea como padres. Hagámoslo adecuadamente. Y recordemos esas promesas de Dios. Y recordemos y pongamos a Jesús mismo como ejemplo para nuestra vida. Como ejemplo para nuestra vida en ese compromiso que tenemos para con nuestros padres. Porque esto es bien importante. Entonces, fíjense la promesa y se las quiero repetir. La promesa con la que empezamos en este tema, la promesa con que empezamos y que la encontramos en Sirácida, y donde dice: el que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados. El que honra a su madre se prepara a un tesoro. Perdón de los pecados y descubrir el tesoro. Perdón de los pecados, al perdonarnos nuestros pecados nos acercamos más a Dios. Nos prepara un tesoro. ¿Y cuál es el tesoro? Nos lleva al cielo. Quiere decir que el honrar a nuestro padre y a nuestra madre, respetar a nuestro padre y a nuestra madre, nos hace que se nos perdonen nuestros pecados y nos hace que nos preparen para un tesoro que, como Jesús mismo dijo más adelante, cuando en sus prédicas dijo: el cielo es como ese tesoro escondido. Así que nos vamos a quedar aquí, nos vamos a incentivarlos pues a que honren a su padre y a su madre, no importa, como vemos y hemos descubierto, no pone condiciones. Las lecturas de la Biblia no pone condiciones para honrar a padre y a su madre, solo nos manda un mandato para que lo hagamos. Así que, descubriendo esto, los incentivamos a que los hijos reflexionen sobre esto y a que los padres también reflexionen sobre las responsabilidades que tienen. Así que nos vamos a quedar aquí. Ya el tiempo se nos agotó, pero los esperamos el próximo jueves en otra serie de su programa Familia Formadora de Personas. Y como siempre, pues agradecemos su sintonía, que de jueves a jueves o a través de los medios digitales pues nos pueden permitir más adelante entrar a sus hogares, entrar a sus lugares donde nos escuchan. Así que nos despedimos como siempre con esta linda ejaculatoria, diciéndoles que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones.